Shin murió como un completo vago, pero renació en otro mundo con magia y monstruos. Fue criado como el nieto del legendario Merlin, Walford y de Melida Bowen, quienes se encargaron de enseñarle desde pequeño todo lo necesario para ser un mago, aunque eso de necesario se le fue de las manos, porque lo volvieron una máquina de destruir demonios mientras aún tenía cara de niño. Aprendía con una velocidad antinatural y cuando Merlin lo llevó a su primera casa de demonios, el mocoso ya estaba tirando hechizos de nivel absurdo, localizando enemigos con una técnica que ni el viejo había logrado enseñar del todo. El primer demonio que enfrentó no duró ni 3 segundos. Merlin quedó paralizado mientras el crío lo reducía a cenizas sin despeinarse. Esa noche, al contarle todo a Melida y al resto del grupo, la única pregunta era de qué infierno había salido ese chico. Melida llegó a la conclusión de que no era de este mundo, pero al viejo no le importó. Para él, Shin era su nieto y punto. Más adelante, Merlin decidió contarle la verdad. No era su abuelo de sangre, lo había encontrado en medio del bosque, huérfano, con los padres hechos trizas. Pero Shin no se inmutó. Para él, Merlin y Melida eran su verdadera familia. Cuando cumplió la edad para dejar de ser tratado como crío, armaron una fiesta donde Tisme, el rey bajo identidad falsa, le preguntó qué quería hacer con su vida, y él, muy inútil, no tenía idea. Hasta ese momento no había salido ni a comprar pan, porque Merlin solo le enseñó magia y a dar palizas. Para probar su poder, Shin los llevó a las afueras con un hechizo de teletransportación. Allí lanzó un ataque que dejó un cráter que parecía la boca del infierno. Melida, furiosa, lo reprendió por ser tan bruto, pero Merlin solo quería ver hasta dónde podía llegar. Después concluyeron que era peligroso dejarlo salir libremente con tanto poder. Sin embargo, Decim, que resultó ser el rey, propuso enviarlo a la Academia de Magia. Aclaró que no lo quería como arma de guerra, sino como un joven más. Shin ni siquiera sabía lo que era una academia. Camino a la capital, se instalaron en su nueva casa. Al salir a explorar la ciudad, Shin se cruzó con unos desgraciados acosando a una chica y sin pensarlo, los dejó en el suelo. Así conoció a María y Cicely, quienes también iban a rendir examen en la academia. Cuando llegó el día, Shin no solo reventó la parte práctica con una magia que casi hace volar el edificio, sino que se convirtió en el mejor calificado de todos. Eso lo obligó a dar el discurso de ingreso, aunque se moría de vergüenza. En paralelo, Kurt, un idiota con complejo de noble, se obsesionó con Cicely y la acosó en plena escuela. Cuando intentó forzarla, Shin lo enfrentó sin titubear. August, el príncipe heredero y primo de Shin, por cómo se llevaban, apareció para respaldarlo y dejar claro que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera un noble de mierda. Después del incidente, Shin quiso regalarle a Cicely un uniforme con un hechizo defensivo que valía lo mismo que un artefacto nacional. Melida se puso seria y evaluó si la chica era digna. Cicely pasó la prueba al mostrarse sincera y así empezó una relación distinta entre ellos. Poco después, Shin les encantó los uniformes a todos sus compañeros y como era costumbre, todo el mundo se desmayó del susto cuando vieron la calidad de su magia. Decim, que estaba al tanto, le pidió mantener eso en secreto porque un solo rumor sobre el poder de Shin podía desencadenar el caos en todo el imperio. Igual eso no evitó que el grupo de amigos se hiciera cada vez más fuerte. En clase, el maestro los llevó a conocer el lugar y les pidió que eligieran un grupo de estudio. Shin no tenía ni idea, pero August propuso que crearan uno nuevo. Todos se emocionaron, el maestro aceptó ser su asesor y sin consultarle al interesado, fundaron el grupo de estudio de magia definitiva. Shin ni siquiera tuvo tiempo para decir que no. Esa noche en el palacio, el rey quedó inquieto al recibir reportes del aumento descontrolado de demonios en todo el reino. Gaster, uno de sus hombres, planteó que el origen podía ser artificial, pero el rey no se tragó esa teoría tan fácil. Aún así, las circunstancias eran demasiado anormales como para ignorarlas, así que ordenó contactar a la Sociedad de Cazadores de Demonios y lanzar una investigación completa. Por otro lado, el padre de Kurt había sido convocado por el rey por culpa de las cagadas de su hijo y no le cayó nada bien. Kurt seguía delirando con que era un elegido y culpaba a Shin de todos sus fracasos. Su padre, Arto, le rompió la taza en la cara y mandó encerrarlo hasta decidir qué castigo merecía. Al día siguiente, Shin y su grupo se enteraron de la situación. Arthur comentó que Kurt cambió desde que empezó a frecuentar el laboratorio del profesor Strom, un tipo turbio que había sido transferido en su tercer año. Se decía que había sido exiliado y que usaba un parche porque estaba ciego, aunque eso no lo hacía menos inquietante. Mostraba interés solo en estudiantes con buena magia, y aunque muchos rechazaron sus invitaciones por sospechosas, Kurt se pegó a él como mosca en la miel. La madre de Kurt, desesperada, fue a rogarle a Strom que ayudara a su hijo, pero el tipo hizo lo contrario, le lanzó un hechizo y lo convirtió en demonoide. Mientras tanto, Shin charlaba con August, quien decía que ya no era necesario acompañar a María y Cicely, porque el peligro había pasado, pero Shin no tenía problema en seguir haciéndolo. Total, vivían cerca. Cicely casi se derrite de emoción y el resto no tardó en empezar a hacerle bromas por estar tan obvia. August incluso comentó que con esas chicas caminando por ahí, cualquier salido podía aparecer, pero Shin aclaró que tenía una especie de radar mágico que detectaba intenciones demoníacas, lo que dejó al grupo boquiabierto. Ese mismo día, mientras iban a clase, Shin sintió una presencia hostil y al girar, vio a Kurt, que lanzó un hechazo brutal. Shin lo bloqueó con una barrera, aunque se quemó un poco, pero su cuerpo se regeneró al instante. La pelea arrancó de inmediato. August llevó a los demás
a resguardo, mientras Shin enfrentaba al demonoide solo. Aunque lo atacó de lleno, no le causó daño real. Lo raro era que Kurt seguía hablando con lucidez, lo que no era normal en un demonoide. Shin pensó que tal vez todavía podía salvarlo, pero Kurt empezó a reunir tanta magia que podía volar toda la academia, así que no quedó otra. Invocó su espada, se le fue encima y lo partió antes de que explotara. Era la primera vez que mataba a un humano, y aunque el tipo ya estaba medio demonio, no dejaba de ser jodido. Strom, desde una azotea, observó todo con cara de satisfacción. El experimento había funcionado, pero ahora Shin se volvía un sujeto de interés. Más tarde, Shin habló con August sobre lo fácil que parecía la demonización. Según la lógica, un simple estudiante como Kurt no debía tener la capacidad mágica para transformarse. Eso solo podía significar una cosa: fue forzado. Shin planteó que lo usaron como experimento, lo que dejó a todos con cara de piedra. Fueron convocados al palacio, donde el rey agradeció personalmente a Shin y anunció que recibiría el premio al mérito de primera orden. Merlín, como era de esperarse, se opuso, argumentando que no quería que usaran a su nieto para politiqueos baratos. El rey lo calmó, explicando que la última vez que apareció un demonoide, el país se fue a la mierda, y que Shin evitó otro caos al actuar rápido. Merlín aceptó a regañadientes, pero dejó en claro que si algo ponía en riesgo a Shin, se irían sin mirar atrás. Tras el incidente, Shin empezó a recibir miradas lascivas y más atención de la que le gustaba. Algunas chicas fantaseaban con poseerlo, y varios estudiantes rogaban entrar a su grupo. Terminaron sumando a Mark, un aprendiz de herrero, y a Olivia, descendiente de una famosa línea culinaria. Shin le preguntó a Mark si podía hacerle un arma, pero el tipo apenas podía fabricar cuchillos. Igual se animó al saber que la espada de Shin era común, solo reforzada mágicamente. Mientras tanto, unos inspectores fueron a interrogar a Strom por su vínculo con Kurt. Aunque se hizo el tonto, cometió un error. Mencionó el nombre de Kurt, que se suponía debía estar censurado por orden real. Ahí se dieron cuenta de que el tipo estaba metido hasta el cuello, lo arrinconaron en el patio de armas y rodeado por soldados. Strom se rió y confesó que todo fue un experimento suyo. Justo en ese instante, Shin y sus amigos pasaban por ahí y oyeron la explosión. Al ver al tipo del parche, August lo reconoció como su viejo profesor. Los soldados avisaron que él fue quien convirtió a Kurt, y Shin, sin esperar más, lanzó un ataque. Strom lo bloqueó, pero Shin rompió la barrera con su espada, obligándolo a retroceder. Entonces Strom flotó en el aire y mostró sus ojos rojos. También era un demonoide, pero conservaba su mente intacta. Empezó a soltar su odio hacia los humanos, lo que encendió aún más la furia de Shin. El siguiente ataque fue brutal. Un rayo inmenso cayó desde el cielo y lo volatilizó, al menos eso pensaban todos. Shin lo explicó con tecnicismos que nadie entendió, así que solo dijo que fue gracias a los dioses del anime. Pero en realidad, Strom había escapado antes de ser aniquilado y dejó un explosivo como distracción. Desde ese momento se propuso eliminar a Shin de sus planes futuros. Unos días después, Melida llamó aparte a María y le preguntó directamente qué pasaba entre ella y su nieto, dejando en claro que ese tema ya no iba a pasarse por alto. María le confesó a Melida que algo romántico estaba empezando a cocinarse entre Shin y Cicely, aunque la chica todavía no era del todo consciente de lo que sentía. Era la primera vez que se le alborotaban las emociones por un tipo, y eso se notaba. Al día siguiente, mientras caminaban rumbo a la herrería de la familia de Mark Bean, August notó que Shin venía con el ceño fruncido. Cuando le preguntó, Shin soltó que Strom probablemente seguía con vida. Lo explicó diciendo que había recreado su ataque de rayo en el bosque y que no había dejado rastros reales de destrucción, como si ocurrió durante la pelea. Eso solo podía significar que el tipo fingió la explosión y se largó antes de que lo alcanzara. August, tomándoselo en serio, le ordenó que pidiera cualquier arma que necesitara de Beanworks, porque si alguien iba a bajarse a ese malnacido, era Shin, y necesitaba estar bien equipado. Mientras tanto, en el Imperio de la Esfera Azul, un sujeto llamado Zest informaba al rey Harold sobre los movimientos del reino de Earlshire. Con los demonios empezando a aparecer por todas partes, Harold se relamía los labios con la idea de usar el caos como excusa para lanzar una invasión. De vuelta en la herrería, Shin describió con detalle lo que necesitaba, pero luego notó que el lugar tenía varios pisos y preguntó por ellos. Mark le dijo que vendían materiales y accesorios mágicos, lo que activó a Shin. Llevó a Cicely a mirar joyas encantables sin darse cuenta del doble sentido de sus palabras. Ella, pensando que se trataba de una insinuación amorosa, se puso nerviosa, pero Shin hablaba en serio. Quería protegerla, así que eligió un anillo, lo encantó y se lo dio como regalo de protección. Claro que Cicely lo entendió como si fuera una maldita propuesta. Unos días después fue la ceremonia de premiación. Shin recibió la primera orden del mérito ante todo el reino. El rey aprovechó para reafirmar públicamente su promesa. Si algo le pasaba a Shin, Merlin y Melida se lo llevaban del reino sin mirar atrás. A la salida del palacio, Shin descubrió que ya era una celebridad, con gente babeando por tocarlo. Cansado del acoso, se teletransportó directamente a la academia, donde, para variar, aterrizó justo frente al par de razones de Cicely, casi desencadenando un accidente mágico hormonal. Mark y Olivia, que no habían visto ese tipo de hechizo en acción, quedaron atónitos. Shin aprovechó el momento para dar una clase de control mágico, mostrándoles la diferencia entre sus barreras mágicas y las de papel mojado que hacían
ellos. Todos lo miraban con la boca abierta, especialmente las chicas, que parecían derretirse. Les advirtió que empezarían a practicar todos los días si querían estar a la altura de lo que se venía. Mientras tanto, en el Imperio, Shtrom recibía informes sobre los avances de los demonios y se carcajeaba como un desquiciado. Más tarde, Shin llevó a sus amigos a visitar a sus abuelos. Merlin explicó que lo que hacía especial a Shin era su capacidad para visualizar el proceso mágico, no solo el resultado. Además, dijo que había aprendido magia de reubicación solo para demostrar que no era tan único, que cualquiera con técnica, poder y visualización podía hacer lo mismo. Al poco tiempo, Shin fue a buscar su nueva arma a la herrería, probando un nuevo modelo con cuchillas intercambiables. August, al ver el diseño, preguntó si podían implementarlo para el ejército para abaratar costos. Luego, August soltó que el reino probablemente iría a la guerra con la Esfera Azul y que incluso los estudiantes podrían ser convocados. Shin respondió que no dejaría que sus amigos se metieran solos en esa guerra, que si estaban en peligro, él también lucharía. Días después, Harold recibió noticias alarmantes. El ejército de Earlshire los esperaba en la frontera. Sorprendido de que supieran del ataque secreto, preguntó por Zest y se enteró de que había desaparecido. En ese momento, llegó otro reporte. La capital del imperio estaba siendo arrasada por demonios. El caos era total y ordenó retirarse. En la base de Earlshire, los comandantes celebraban la retirada enemiga, pero un informe los dejó helados. Sus guardias estaban siendo atacados por demonios también. Al mismo tiempo, dentro del imperio, Shtrom y Miria estaban en el corazón de la invasión. Miria, ya convertida en demonoide, afirmaba sentirse imparable. Harold volvió a su palacio solo para encontrar a Shtrom en su trono, quien lo asesinó con un ritual oscuro, robándole el alma. 3 días después, los comandantes de Earlshire llegaron a la capital de la Esfera Azul y encontraron un panorama desolador. Antes de que pudieran actuar, una horda de demonoides los rodeó. Regresaron a Earlshire y reportaron todo al rey, quien quedó sin palabras. Al día siguiente, el maestro anunció en la academia que los estudiantes serían enviados al frente. Tras la clase, Shin notó que sus amigos estaban desanimados. Comentaron que estaban hartos de competir entre academias y que era injusto que Shin, siendo tan fuerte, no tuviera esos problemas. Cuando les dijo que aprendió magia de Merlín y espada con Mitchell Collin, casi se les cayó el alma del cuerpo. Poco después, los estudiantes de magia se unieron a los caballeros en el campo de entrenamiento. Shin intentó motivarlos, pero los caballeros eran arrogantes y no querían saber nada de cooperar. Cuando apareció un jabalí demonizado, los caballeros fueron aplastados como cucarachas. Shin lo decapitó de un solo golpe. Cecilia curó a los heridos con su magia y los caballeros quedaron tan embobados con ella que a Shin casi se le sube la bilis. August le dijo que dejara de hacerse el idiota y fuera tras ella, pero justo entonces apareció otra horda de demonios. 2 caballeros llegaron gritando que se venía una avalancha de monstruos, al menos un centenar, y no estaban exagerando. Shin decidió encargarse él solo del ataque inminente y nadie lo contradijo, sabiendo que apenas estorbarían. Cuando los demonios se lanzaron con furia, él desató un hechizo brutal que los pulverizó a todos en un instante. Los caballeros quedaron paralizados al verlo en acción y tragaron sus palabras arrogantes con culpa. Miranda, uno de ellos, se acercó a pedirle disculpas y de paso también le pidió perdón a Cicely por haber hablado basura de su novio, lo que puso colorados a los dos. En el camino de vuelta, un oso demonizado los emboscó y esta vez caballeros y estudiantes de magia unieron fuerzas para liquidarlo. Sid, impresionado por lo que vio, se acercó a preguntar cómo era posible que August y los demás usaran la magia también. Shin explicó que todo se debía al grupo de estudio que formaron, donde él simplemente les enseñaba lo que había aprendido de Merlín. Sid pidió unirse, pero August intervino con firmeza. No podían compartir ese nivel de poder con cualquiera, mucho menos con alguien vinculado al ejército. La magia de Shin no debía militarizarse o terminaría siendo una bomba en manos humanas. Para reforzar su punto, August hizo que María y Cicely desplegaran sus barreras mágicas. Sid quedó impactado al ver la densidad que alcanzaban, y las chicas le aclararon que eso todavía era básico comparado con la de Shin. Convencido, prometió entrenar su control mágico desde cero. Después, los otros equipos de la academia demostraron por qué no estaban ni cerca del nivel de Shin y su grupo. Uno apenas se defendió y el otro fue un desastre. Los estudiantes explotaron su propia magia en la cara por querer lucirse. Shin, viendo eso, quedó desanimado. Entonces August le soltó la bomba. Una vez se graduaran, serían puestos bajo vigilancia del reino y posiblemente asignados a una unidad especial bajo su mando. Eso los convertía en blanco político. Shin se sintió culpable, pensando que arruinó sus vidas, pero todos le aseguraron que estaban felices de seguir su camino. August concluyó que si no usaban su poder para joder al mundo, podían ser como una especie de vengadores mágicos. A partir de ahí, empezaron un nuevo entrenamiento y August aprovechó para revelarles un secreto. Los demonoides estaban multiplicándose, atacando y convirtiendo humanos en otros como ellos. Era una infección progresiva. Shin propuso entonces un campo de entrenamiento serio. Al contárselo a sus abuelos, Melida se opuso a la idea de meter a chicos y chicas bajo el mismo techo, pero terminó aceptando siempre que pudiera ir con ellos, y Merlín también se apuntó. Partieron hacia la ciudad natal de Cicely y de camino despacharon demonios como si fuera deporte. Merlín se reía de lo fuertes que se volvían, mientras Melida criticaba que estaban dejando el bosque hecho un
desastre. Ya en la ciudad, la familia de Cicely los recibió con los brazos abiertos. En las aguas termales, los chicos compartieron un momento íntimo. August confesó que Shin fue su primer amigo de verdad, y los demás coincidieron en que, pese a ser un genio socialmente torpe, era uno de los suyos. Shin agradeció a Merlin por criarlo, lo que casi hizo llorar al viejo. Mientras tanto, las chicas charlaban de temas menos nobles, como quien tenía las tetas más grandes. Al día siguiente, el entrenamiento arrancó fuerte. Melida dijo que eran tan buenos que podían jubilar a la división de magia imperial, pero Shin aseguró que aún les faltaba mucho para enfrentar a los demonoides. Para probarlo, lanzó un hechizo demoledor que destruyó medio bosque, lo que le valió un grito de Melida. Más tarde, August pidió a Shin que lo llevara al palacio. Al llegar, se toparon con Ellie, su prometida, que se quejaba de haber sido abandonada. También estaba May, su hermana, enojada por no haber conocido antes a Melida. Ellie dejó claro que no había ido por gusto, sino para asegurarse de que nadie se le acercara demasiado a August. Pero cuando dijo que la verdadera plaga era Shin, este quedó completamente desconcertado. Ellie, celosa, soltó que últimamente August solo tenía ojos para Shin. El príncipe la tranquilizó revelando que Shin ya tenía una relación con alguien, lo que dejó al mago congelado. Al parecer todo el mundo notaba la tensión entre él y Cicely, menos él. Cuando finalmente se dio cuenta, se armó de valor y la buscó en la glorieta. Después de unos momentos de incomodidad, le confesó que la amaba. Cicely respondió igual y aceptó ser su novia. Antes de besarse, sus amigos, que estaban espiando todo, interrumpieron la escena con burlas y